Mami, ya estás vieja. Cuando te mueras, todo esto será nuestro de todas formas. Así que es mejor que nos instalemos ahora. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija, sin temblar, sin bajar la mirada, con la misma naturalidad con que alguien pide que le pasen la sal en la mesa. No le di una lágrima. Le di silencio. Pasé más de 3 décadas administrando bienes raíces y contratos de tierras en la región. Conozco cada cláusula de protección patrimonial que existe en este país, mejor de lo que ella conoce su propio apellido. Y lo que mi hija no sabía en ese momento era que, 26 días antes de que ella tocara mi puerta con sus maletas, yo ya había firmado los documentos que lo cambiaban todo. En 16 días, ella entendería exactamente lo que había perdido, y no habría forma de deshacerlo. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, necesito contarte desde el principio. Porque esta historia no empieza con la llegada de mi hija, empieza mucho antes. Empieza con una mujer que trabajó toda su vida creyendo que el amor de sangre era suficiente garantía. Empieza con un error que tardé años en reconocer. Me llamo Patricia Morales, y esto es lo que viví. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y todos opinan de todo. Fui la mayor de 4 hijos. Mi madre lavaba ropa ajena y mi padre trabajaba en el campo desde que el sol no había terminado de salir hasta que la noche ya se había instalado bien adentro del cielo. No teníamos mucho, pero había algo que nunca nos faltó: el ejemplo. Mi madre se llamaba Carmen. Era una mujer que no levantaba la voz ni cuando el mundo se le caía encima, pero tampoco agachaba la cabeza ante nadie. Me enseñó a coser, a cocinar, a leer, y también me enseñó algo que tardé décadas en entender del todo: que el respeto no se mendiga. Se impone en silencio, con lo que uno hace y con lo que uno decide no tolerar. Estudié con becas. Trabajé desde los 16 años. Primero como auxiliar en una oficina de notariado, luego como asistente en una empresa de administración de propiedades. Aprendí a leer contratos antes de que muchos de mis colegas aprendieran a redactarlos. Con los años, ascendí. Fui responsable de operaciones, luego directora regional. 31 años en la misma industria, construyendo un conocimiento que nadie me podía quitar, porque lo tenía aquí, guardado, en la memoria y en la experiencia. Y en ese camino también construí otra cosa: una vida. Me casé a los 27 años con Rodrigo. Era un hombre tranquilo, trabajador, de pocas palabras pero muchas acciones. Juntos compramos nuestra primera casa, que era más bien un cuarto y medio con pretensiones de casa, y lo fuimos armando de a poco, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Tuvimos a Camila cuando yo tenía 29 años. Fue nuestra única hija. La recibimos como si el mundo entero hubiera decidido darnos su mejor regalo de una sola vez. Rodrigo murió 17 años después de que nos casamos. Un infarto, sin aviso, sin tiempo para despedirse. Un martes de agosto, a las 6:15 de la tarde, mientras regaba las plantas del patio que tanto quería. Yo llegué a casa y lo encontré sentado en el suelo, con la manguera todavía en la mano, como si se hubiera quedado dormido mirando el jardín. Tenía 44 años, Camila tenía 15, y yo me quedé sola con una hija adolescente, una hipoteca y la decisión más importante de mi vida: rendirme o seguir adelante. No me rendí. Trabajé doble. Ahorré con una disciplina que a veces me asustaba a mí misma. No salí de vacaciones durante 4 años seguidos. Comí lo que había, vestí lo que tenía y puse cada peso que me sobró en una sola dirección: que Camila no sintiera la falta de nada. La inscribí en una buena escuela, la llevé a clases de música los sábados, la acompañé a cada actuación, cada presentación, cada momento que importaba. Cuando cumplió 18 años, le pagué el primer semestre de la universidad. Cuando se enamoró de Ernesto, lo recibí en mi casa con una cena que tardé 2 días en preparar. Lo crié como a un hijo adoptado, con respeto y con apertura. Fue mi error más grande, pero eso lo entendí mucho después. Durante años, la vida siguió. Camila se graduó, se casó con Ernesto en una ceremonia que yo financié en gran parte y se mudaron a la ciudad. Al principio me llamaban seguido.
luego los fines de semana, luego solo en Navidad. Y hubo un período, que duró casi 2 años, en que el teléfono simplemente no sonó. Ninguna llamada, ninguna visita, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Hay un silencio que duele de una manera muy particular. No es el silencio del ruido que se apaga, que da descanso. Es el silencio de la ausencia que confirma algo que uno no quiere confirmar. Es el silencio que te dice, sin palabras, que para alguien simplemente dejaste de existir. Ese silencio duró 22 meses, y yo seguí viviendo. Seguí trabajando. Y cuando me jubilé, a los 58 años, tomé una decisión que nadie esperaba. Compré una finca. No era enorme, pero era mía. 42 hectáreas al norte de la ciudad, con una casa de campo que olía a tierra mojada y a madera vieja, con un río pequeño que cruzaba el fondo de la propiedad y con una tranquilidad que yo no había sentido en mi vida desde que Rodrigo murió. La compré sola, la administré sola, la hice prosperar sola. Y fue entonces cuando una vecina del barrio donde Camila vivía mencionó, en una de esas conversaciones de patio que no tienen filtro, que yo había comprado una finca. Nada más. Eso fue suficiente. 6 días después, a las 4:20 de la tarde de un miércoles, escuché un carro detenerse frente a mi puerta principal. Reconocí el sonido del motor antes de ver la placa. Era el carro de Ernesto. Un modelo nuevo, oscuro, con esos rines cromados que a él siempre le gustaron. Bajaron los dos. Camila, con una maleta grande de ruedas y una cartera de piel que nunca le había visto. Ernesto, cargando 2 bolsos y mirando la propiedad de la misma manera en que un comprador mira un bien raíz antes de hacer una oferta. Evaluando, calculando, midiendo con los ojos. Me besaron, me abrazaron, me dijeron que me habían extrañado. El olor a perfume caro de Camila llenó el aire de la entrada, mezclándose con el olor a tierra y a eucalipto que yo amaba de esta casa. Había algo en ese contraste que me dijo, antes de que abrieran la boca, que esta visita no era lo que parecía. Entré a la cocina a poner agua para el café. El piso de madera crujió bajo mis pasos, como siempre. La luz de la tarde entraba por las ventanas grandes del comedor, pintando todo de ese naranja suave que me hacía sentir en paz. Pero mis manos, mientras acomodaba las tazas, estaban frías. Y no era por la temperatura. Era algo más profundo, algo que venía del pecho. Ese sabor amargo que uno reconoce cuando el instinto sabe lo que la mente todavía no quiere aceptar. Los invité a sentarse. Serví el café. Y fue Camila la que habló primero. Me miró a los ojos, sin rodeos, sin preámbulos, y dijo lo que te dije al principio. Mami, ya estás vieja. Cuando te mueras, todo esto será nuestro de todas formas. Así que es mejor que nos instalemos ahora. El café humeaba en las tazas. Afuera, un pájaro cantaba en el árbol del patio. El reloj de la pared marcaba las 4:37. Y yo no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque ya sabía exactamente lo que iba a decir. Y cuándo. Y cómo. Solo tenían que pasar 16 días más. Antes de seguir, si todavía no lo has hecho, verifica que ya tienes activo el canal y deja tu me gusta en este video. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? Quiero saber hasta dónde están llegando mis palabras. Pero volvamos a esa tarde, porque lo que pasó en las siguientes horas fue algo que no esperaba, ni siquiera yo, que creía haberme preparado para todo. Esa tarde, después de que Camila dijo lo que dijo, Ernesto se levantó de la silla. No pidió permiso. No preguntó. Simplemente empujó la silla hacia atrás, se acomodó el cinturón con esa costumbre suya de quien siempre está listo para algo, y salió por la puerta lateral hacia el patio de la finca. Lo vi por la ventana de la cocina. Caminaba despacio. Se detenía. Miraba hacia la arboleda del fondo. Levantaba los ojos hacia el cerco del potrero. Contaba con los dedos, literalmente, como si estuviera sumando mentalmente algo que creía que ya era suyo. Camila no lo siguió. Se quedó sentada frente a mí
con las manos alrededor de la taza de café, esperando alguna reacción de mi parte que no llegó. Y yo seguí mirándola, en silencio. Ella fue la primera en romperlo. Mami, no lo tomes a mal. Lo decimos por tu bien. Ernesto dice que una mujer sola no puede manejar una propiedad de este tamaño, que es mucho para ti. Respiré, con calma. Con esa calma que se aprende con los años, cuando uno ya entendió que las batallas importantes no se ganan gritando. Qué bueno que piensan en mí, le dije. Y no dije nada más. Esa noche les asigné el cuarto de huéspedes del ala norte, el más alejado de mi habitación. Les di toallas limpias, les mostré el baño, les dejé agua sobre la mesita de noche. Los traté como si fueran visitas, porque eso eran. Y a las 10:15 de la noche, cuando ya todo estaba en silencio, me senté en el borde de mi cama con el teléfono en la mano y marqué el número del doctor Medina. No el médico, el abogado. Se llama Arturo Medina. Lleva más de 20 años trabajando en estructuras patrimoniales. Lo conocí hace 6 años en un seminario de administración de bienes. Un hombre pequeño, de voz pausada, que habla siempre como si cada palabra costara dinero. Y sus palabras, en efecto, cuestan. Pero hay cosas que no se pueden pagar con lo que queda después de equivocarse. Cuando respondió, le dije 3 palabras. Llegaron esta tarde. Y él respondió, ¿está todo en orden? Todo, le dije. Entonces descanse, Patricia. Ya no tienen nada que hacer. Corté la llamada. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita y me quedé mirando el techo de madera de esa casa que yo había comprado, restaurado, pintado y llenado de vida con mis propias manos. Pero hay algo que todavía no te conté. Algo que necesitas saber para entender por qué esa llamada al doctor Medina no fue una reacción al pánico. Fue el último paso de un plan que yo había comenzado a construir meses antes. Y para entender ese plan, necesitas saber lo que pasó la última vez que Camila y Ernesto necesitaron algo de mí. Porque esta no era la primera vez. Había una primera vez. Y fue mucho peor. 3 años antes de esa tarde con el café y las maletas, recibí una llamada de Camila un domingo a las 11 de la mañana. Era raro que llamara un domingo. Era raro que llamara. Punto. Pero ese domingo el teléfono sonó, y cuando contesté, su voz sonaba diferente, más suave, más parecida a la de la niña que una vez me preguntaba cosas. Mami, Ernesto perdió el trabajo. Estamos pasando muy mal. Le pregunté qué necesitaban. Solo un préstamo pequeño, mami, para pagar la renta de 2 meses mientras él consigue algo nuevo. No es mucho. 220,000 pesos. Para una persona que ahorra toda su vida como yo, 220,000 pesos no son nada pequeño. Pero para una madre, la voz de su hija tampoco tiene precio. Se los mandé ese mismo lunes, sin contrato, sin pagaré, sin más condiciones que un «págame cuando puedas». 6 semanas después, vi una foto de Camila en su perfil de redes sociales. Estaba en un resort de la costa. Traje de baño floreado, copa en la mano, sonrisa perfecta. La descripción de la foto decía, mereciendo cada momento. El viaje, según me enteré después por una persona conocida en común, costó poco más de 180,000 pesos. Nunca me devolvieron los 220,000. Nunca mencionaron el préstamo otra vez. Y yo no llamé a reclamar, porque en ese entonces todavía me decía a mí misma que era mi hija, que algo habría pasado, que ya lo arreglaríamos. Eso fue lo que me enseñó la primera vez, que el silencio mío, ellos lo interpretaban como permiso. Y ese error no lo iba a volver a cometer. Pero lo que todavía no sabía en ese momento era que el préstamo había sido solo el ensayo. Lo que vino después fue el plan de verdad. Y ese plan llevaba más tiempo del que yo imaginaba. Déjame contarte algo que descubrí mucho después, ya con todos los papeles sobre la mesa. Algo que me heló la sangre no de miedo, sino de esa rabia fría que uno siente cuando confirma lo que una parte de uno siempre supo. Camila y Ernesto llevaban al menos 1 año y medio investigando la finca. No de manera casual, de manera metódica. Habían consultado con un agente de bienes raíces de la ciudad, sin decirme nada,
preguntando por el valor del metro cuadrado en esa zona. Habían revisado el registro catastral público. Habían hablado con al menos 2 personas del pueblo sobre cuánto tiempo llevaba yo sola y si tenía mucha relación con la gente de por acá. Lo sé porque uno de esos hombres del pueblo, don Aurelio, que cuida la entrada norte de la finca desde hace 2 años, me lo contó 4 días después de que Camila y Ernesto llegaron. Me llamó aparte un miércoles por la mañana, con ese tono discreto de quien sabe que lo que va a decir importa. Doña Patricia, hace como 8 meses vino un señor preguntando por usted, por la finca, por si usted tenía familia. Yo no le dije nada, pero me quedó sonando. Le mostré una foto de Ernesto. Don Aurelio asintió despacio. Ese mismo, 8 meses antes, mientras el teléfono de mi casa seguía en silencio, mientras yo no recibía ni un mensaje de Camila, mientras yo me preguntaba si algo habría pasado, si estarían bien, si quizás yo había hecho algo mal. Ellos estaban investigando cuánto valía lo mío. Le di todo. Le di los domingos sin llamada de vuelta. Le di los cumpleaños sin tarjeta, sin flores, sin nada. Le di el silencio de 2 años tragado en silencio. Le di cada noche que me dormí preguntándome en qué había fallado como madre. Y mientras yo cargaba con todo eso, ellos calculaban cuánto tiempo me quedaba de vida. ¿Sabes cuál fue lo que más me dolió cuando don Aurelio me contó eso? No fue la traición de Ernesto. Ernesto nunca me había prometido nada. Lo que me dolió fue saber que Camila lo sabía, que mientras yo le mandaba los 220,000 pesos ese lunes, pensando que estaba ayudando a mi hija a pararse de nuevo, ella ya sabía cuál era el plan. Pero hay algo más. Algo que don Aurelio me contó y que yo todavía no te he dicho. Y necesito contártelo, porque cambia todo lo que viene después. Sin embargo, antes de llegar a eso, hay algo que también debes entender sobre mí. Sobre lo que hice durante esos 22 meses de silencio, en lugar de quedarme esperando que el teléfono sonara. Porque yo no estuve cruzada de brazos, ni mucho menos. Cuando cumplí 59 años, 3 meses después de comprar la finca, me reuní con el doctor Medina en su oficina. Era una tarde de martes, fría, con ese olor a papel viejo que tienen las oficinas de los abogados de toda la vida. Sobre su escritorio estaban los planos de la propiedad, los documentos del registro y una carpeta azul con el nombre de lo que íbamos a construir. Una holding familiar. Una estructura legal diseñada específicamente para proteger bienes de situaciones exactamente como la que yo presentía que se venía. No lo hice porque supiera con certeza lo que iba a pasar. Lo hice porque mi madre me había enseñado que una mujer que construye sola no puede darse el lujo de no proteger lo que construyó. El doctor Medina me explicó cada cláusula, las condiciones de acceso, las restricciones de herencia en vida, el mecanismo de bloqueo que impedía que cualquier heredero tomara posesión o reclamara participación mientras yo estuviera en vida y en plenas facultades, y las condiciones que yo misma dicté, que determinarían qué recibiría quién, si es que alguien recibía algo, cuando yo ya no estuviera. Todo quedó firmado, notariado y registrado un jueves de octubre, a las 9:17 de la mañana, 26 días antes de que Camila y Ernesto aparecieran en mi puerta con sus maletas. Y aquí es donde necesito que te quedes conmigo, porque lo que pasó en la noche de ese mismo miércoles en que llegaron, cuando yo ya estaba en mi cuarto y ellos creían que la casa era silencio, lo que pasó fue algo que todavía hoy me hace cerrar los ojos un momento antes de contarlo. A las 11:42 de la noche, escuché voces en el corredor. Me levanté. Caminé descalza hasta la puerta de mi habitación. La abrí sin hacer ruido. La madera del piso no crujió, porque yo sabía exactamente en qué parte del corredor poner el pie para que no sonara. 30 años viviendo en casas viejas te enseñan cosas que no están en ningún libro. Las voces venían del ala norte. La voz de Ernesto, baja pero clara, con ese tono de quien está midiendo posibilidades. Y entonces escuché la frase que lo cambió todo. Esta tierra vale una fortuna. La vieja no va a durar mucho, es solo esperar. El corredor estaba oscuro. Afuera, los grillos llenaban el campo con su ruido de siempre. El aire de la noche olía a pasto fresco y a algo que había estado cocinando antes de que llegaran.
Y yo me quedé quieta, sin moverme, sin respirar fuerte, con ese frío que no viene del clima, sino de confirmar la peor verdad, pero también con algo más. Con esa claridad extraña que llega cuando uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y ya no hay margen para dudar. Solo faltaban 16 días, y yo iba a usar cada uno de ellos. A la mañana siguiente me levanté a las 5:15, antes de que el campo despertara del todo, antes de que la luz terminara de decidir si iba a ser un día claro o nublado, antes de que ninguno de los dos abriera los ojos en el cuarto del ala norte. Preparé café, solo para mí. El olor llenó la cocina despacio, mezclándose con el frío de la madrugada que todavía se colaba por la rendija de la ventana. Afuera, los pájaros empezaban su conversación de siempre. El pasto brillaba con el rocío. La finca olía a lo que siempre olía, a tierra viva, a madera, a algo que yo había construido y que me pertenecía de una manera que va más allá de lo que dice un papel. Me senté en la mesa del comedor frente a la ventana grande y me quedé mirando el potrero mientras tomaba mi café. Pensé en mi madre, en cómo ella se levantaba también antes que todos en esa casa pequeña del pueblo, en cómo amasaba el pan sin hacer ruido para que los demás pudieran dormir un poco más, en cómo nunca se quejó de eso, en cómo nunca esperó que nadie le agradeciera, y pensé en cuánto de ella había en mí, y en cuánto de esa misma mujer había intentado darle yo a Camila. Hay señales que uno no quiere ver, no porque sean invisibles, sino porque verlas obliga a tomar decisiones que duelen. Y durante años yo elegí no ver. Elegí interpretar cada silencio como cansancio, cada ausencia como distancia de la vida moderna, cada olvido como descuido, no como intención. Pero la verdad es que las señales habían estado ahí desde mucho antes de esa tarde del miércoles con las maletas y el perfume caro. La primera señal real llegó 8 años atrás. Era el Día de las Madres, un domingo de mayo, con ese calor suave que todavía no aprieta del todo. Yo había esperado desde la mañana. No pedí nada, no mandé mensaje, no insinué. Simplemente esperé, como hacen las madres que todavía creen que sus hijos recuerdan. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era Camila. «Mami, hoy no vamos a poder ir. Ernesto quedó de ir a un asado con unos amigos y ya comprometimos». Hice una pausa. «¿Un asado?», dije. «Sí, mami, pero te llamo mañana y acordamos algo, ¿bueno?». Ese algo nunca llegó. Eso fue lo que hice ese domingo. Guardé el pastel que había preparado desde el día anterior, envuelto en papel celofán. Lo metí en la nevera y me quedé sentada en el sofá viendo la televisión que no estaba viendo. ¿Sabes qué hice al día siguiente? Llamé a Camila para preguntarle si había llegado bien al asado, para preguntarle si había disfrutado. Eso era yo entonces, todavía buscando la manera de que ella no se sintiera mal por lo que me había hecho sentir a mí. Pero hay algo más que pasó ese mismo año que yo todavía no te he contado. Algo que en ese momento interpreté de una manera y que hoy entiendo de otra completamente distinta. Ese mismo diciembre, Ernesto me pidió que los ayudara a pagar la entrada de un apartamento en la ciudad. No como préstamo esta vez, lo dijo de frente, sin rodeos. «Patricia, usted tiene los recursos, nosotros somos familia, la familia se ayuda». Le dije que lo pensaría. Lo pensé 3 días y al final dije que no. Fue la primera vez que le dije que no a algo relacionado con dinero. Y la reacción de Camila me dijo más de lo que cualquier conversación hubiera podido decirme. No hubo enojo, no hubo llanto, hubo silencio. Un silencio de 15 días en que el teléfono no sonó. Y cuando por fin llamó, no mencionó el apartamento. Habló del clima, de una serie que estaba viendo, de una amiga que había tenido un bebé. Como si la conversación del apartamento nunca hubiera existido. Yo lo interpreté como madurez, como que había entendido. Hoy sé que fue otra cosa. Fue el momento en que Camila decidió que el camino directo no funcionaba y que había que pensar en otro más largo. Solo faltaban 11 días para que ella entendiera cuán largo había sido también el mío.
Esa mañana, mientras terminaba el café, escuché pasos en el corredor. Eran las 7:08. Ernesto entró a la cocina con el cabello todavía húmedo, camisa sin abrochar del todo, con esa confianza de quien ya se siente en casa en un lugar que no es suyo. Se sirvió café sin preguntar. Abrió la nevera. La revisó. La cerró. ¿No hay jugo?, me preguntó. Lo miré. «Buenos días, Ernesto», dije. Él me miró un segundo, como si no entendiera por qué eso era relevante. «Buenos días. ¿No hay jugo?». No respondí lo que quería responder. Señalé la alacena donde guardaba el jugo en polvo y seguí con mi café. Eso era el Estágio 2. No era descuido. Era una prueba. Así es como ciertas personas miden hasta dónde pueden llegar, empujando despacio, viendo dónde encuentra resistencia. Si no hay resistencia, siguen empujando. Esa mañana, don Aurelio llegó a las 8 para revisar el cerco del Potrero Norte. Lo llevo trabajando conmigo desde que compré la finca. Es un hombre discreto, de esos que hablan solo cuando tienen algo que vale la pena decir. Cuando lo vi llegar por el camino de tierra, salí a encontrarlo antes de que llegara a la puerta principal. Le hablé en voz baja. Le pedí que a partir de ese día anotara, en el cuadernito que usa para el registro de labores, cualquier cosa que viera o escuchara de parte de los huéspedes, sin que ellos se dieran cuenta, sin confrontación. Don Aurelio me miró con esos ojos que llevan toda una vida mirando el campo y asintió sin preguntar más. «Doña Patricia, eso ya lo empecé ayer», me dijo. Y me entregó la primera hoja. 4 observaciones. Ernesto había recorrido el perímetro sur antes del desayuno. Había hecho 3 fotos con el teléfono hacia el área del río. Había preguntado a uno de los jornaleros cuántos años llevaba trabajando ahí y si la señora pensaba quedarse mucho tiempo en la finca. Un jornalero. Le preguntó a un jornalero. Doblé la hoja. La guardé en el bolsillo del delantal. Esa fue la primera pieza de evidencia formal. Habría muchas más. Pero en ese momento, mientras guardaba ese papel, escuché la voz de Camila llamándome desde adentro de la casa. «Mami, ¿dónde estás? ¿Qué hay para el desayuno?». Me detuve un segundo. Respiré y entré con la misma calma con que había salido. Porque para Camila, yo seguía siendo la misma de siempre. La madre que aparece cuando la llaman, que cocina cuando hay hambre, que existe cuando es conveniente. Lo que ella no sabía era que esa mujer había dejado de existir hacía tiempo. Ahora era otra. Y en 12 días lo vería con sus propios ojos. Esa tarde, mientras Ernesto descansaba en la hamaca del patio con los pies cruzados y el teléfono en la mano, Camila se me acercó en la cocina. Tenía ese tono que reconozco desde que era niña, cuando quiere algo y todavía no sabe cómo pedirlo. «Mami, Ernesto dice que esta finca tiene mucho potencial, que con una inversión se podría hacer algo grande aquí, un negocio, ¿entiendes? Algo que beneficiara a todos». La miré picar las cebollas que no le había pedido que picara. «¿Y qué tipo de inversión propone Ernesto?», pregunté. «Pues que nosotros nos quedemos aquí una temporada y ayudemos a administrar. Él tiene experiencia en negocios, mami. Y así tú descansas, que ya te lo mereces». Administrar. Esa palabra. Como si lo que yo había construido durante 3 años necesitara que alguien más viniera a administrarlo. Sonreí. «Qué bueno que Ernesto piensa en el futuro», dije, y cambié de tema. Pero esa noche, a las 10:53, anoté esa conversación en mi cuaderno, con fecha, con hora, con las palabras exactas que recordaba. Había empezado ese cuaderno 2 meses antes, cuando algo en mí empezó a presentir que el silencio de Camila no iba a durar para siempre, y que cuando terminara, no iba a terminar con flores. Para ese día, el cuaderno tenía 9 páginas escritas. Esa noche llegó a 11. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? No fue el descubrir que mi hija venía por la finca. Eso, en algún lugar que no quería reconocer, ya lo sabía. Lo más difícil fue recordar el momento exacto en que todo pudo haber sido diferente. Fue un domingo de hace 4 años. Camila me llamó, y esa vez la voz sí sonaba diferente, más cansada, más real. «Mami, ¿puedo ir a verte este fin de semana? Solo yo». Le dije que sí.
Le preparé su cuarto, hice su comida favorita, y ese sábado, mientras tomábamos té en el patio, ella empezó a decirme algo. Algo sobre Ernesto, sobre cómo las cosas no andaban bien entre ellos, sobre que a veces sentía que había tomado decisiones que no quería haber tomado. Pero yo, en ese momento, me asusté. Tenía miedo de escuchar algo que no pudiera resolver. Tenía miedo de responder mal. Tenía miedo de que si ella hablaba de sus problemas con Ernesto, yo dijera algo que la alejara más. Así que cambié el tema. Le pregunté por el trabajo, por los planes de viaje, por algo intrascendente. Y ella me miró un segundo con esa mirada que a veces tienen las personas cuando entienden que la puerta está cerrada. Y no volvió a intentarlo. Esa fue mi señal más importante. Y la ignoré. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día la hubiera dejado hablar. Si Camila hubiera podido decirme lo que necesitaba decirme. Si entre las dos hubiéramos podido construir algo distinto. Pero no hay manera de saber eso. Lo que sí sé es que el lunes siguiente, Ernesto la llamó 4 veces en 1 hora. Y cuando ella volvió al cuarto a recoger sus cosas para irse, tenía la misma expresión de siempre. Cerrada, distante, como si el fin de semana no hubiera ocurrido. Y yo me quedé en el patio, con las tazas de té vacías sobre la mesa, preguntándome en silencio si había hecho bien. Ahora sé que no, pero también sé algo más, que ese error mío no me daba a mí la culpa de lo que ellos decidieron hacer después. Porque una cosa es que una hija tenga una vida complicada, y otra muy distinta es que planee, durante meses, quitarle lo único que su madre construyó sola después de perderlo todo. Y todavía, en ese momento, faltaba descubrir cuánto más profundo iba el plan. A veces también confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sentido alguna vez que alguien a quien amabas te estaba usando sin que te dieras cuenta? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque en esta historia hay mucho de lo que no se dice en voz alta y a veces es necesario que alguien más lo diga primero. Pero volvamos a la finca. Porque al 4.º día de que Camila y Ernesto estuvieran ahí, ocurrió algo que no esperaba. Algo que por un momento, solo por un momento, me hizo pensar que quizás me había equivocado con ella. El 4.º día, Camila se levantó antes que Ernesto. Cosa rara, cosa que no había pasado en los 3 días anteriores. Ernesto era el primero en levantarse siempre, el primero en recorrer la finca con los ojos, el primero en servirse lo que había en la cocina sin preguntar. Camila lo seguía después, como si necesitara que él marcara el ritmo de cada mañana. Pero ese jueves, a las 6:40, escuché sus pasos en el corredor, pasos distintos, más lentos, sin el propósito de los de Ernesto. Entró a la cocina y se sentó frente a mí. No dijo nada al principio. Yo seguí con mi café y mi cuaderno, donde esa mañana había anotado 2 cosas más que don Aurelio me había pasado la tarde anterior. «Mami», dijo al fin. Levanté los ojos. Tenía la cara sin maquillaje, las ojeras de quien no durmió bien. Y algo en la manera en que me miraba me recordó, por un segundo, a la niña que una vez se sentaba así conmigo a la mesa cuando tenía miedo de algo y no sabía cómo decirlo. «¿Estás bien?», le pregunté. Ella bajó los ojos a la taza. «A veces me pregunto cómo lo hiciste», dijo en voz baja. «Sola. Todo esto. Sola». Sentí algo moverse adentro, algo que no quería moverme, porque ya sabía que ese movimiento costaba. «Lo hice porque no había otra opción», le dije, «y porque tu papá me enseñó que la tierra no miente, que lo que uno siembra con las manos, lo recoge con las manos». Camila asintió despacio. Se quedó callada un momento más. Y entonces dijo, «Ernesto dice que cuando esto sea nuestro, lo vamos a convertir en un proyecto turístico. Dice que hay mucho dinero en eso». Ahí estaba. La máscara duró exactamente 4 minutos y 22 segundos. Volví los ojos a mi cuaderno. Anoté la hora. Anoté las palabras exactas. Y no dije nada, porque no había nada que decir que valiera más que ese silencio. Eso fue lo que pasó con la falsa resolución.
Ese momento en que por un instante pensé que quizás debajo de todo lo que había pasado todavía había algo real entre nosotras. Duró lo que tardó Ernesto en influir en cada palabra que salía de su boca. Pero déjame contarte lo que pasó esa misma tarde, porque el cuarto día fue también el día en que Ernesto decidió que ya era hora de mostrar quién creía que era. Llegó al almuerzo con una carpeta azul, de esas que se usan para presentaciones de negocios, con papeles adentro que él puso sobre la mesa con la solemnidad de quien está a punto de hacerle un favor al mundo. «Patricia», me dijo. Nunca me decía mamá, nunca. He estado mirando los números de esta propiedad, el valor catastral, las proyecciones de mercado, el potencial de desarrollo. Y creo que lo más inteligente sería que usted nos transfiriera la administración formal de la finca. No la propiedad, claro, solo la administración, para que podamos empezar a trabajar sin trabas legales. Lo miré la carpeta, volví a mirarlo a él. ¿Tienes azúcar en el café?, le pregunté. Se quedó paralizado un segundo. ¿Qué? Que si tienes azúcar, voy a servir más café. Me levanté, fui a la cocina, serví el café, volví a la mesa, lo puse frente a él y no volví a mencionar la carpeta. Ernesto la guardó despacio, con esa mandíbula apretada de quien no sabe si acaba de ganar o de perder. Camila miraba el plato. Nadie habló durante los siguientes 6 minutos. Ese silencio mío no era confusión, era estrategia. Cada vez que yo no reaccionaba como ellos esperaban, perdían un poco de terreno. Y perder terreno los hacía impacientes, y la impaciencia los hacía cometer errores. Yo solo tenía que esperar. Solo faltaban 11 días. Pero lo que vino después del almuerzo fue algo que ya no tenía nada de ambigüedad. Ernesto salió al patio. Camila se quedó recogiendo los platos, cosa que tampoco había hecho los días anteriores. Y yo me quedé en la mesa, con el café, observando por la ventana. Ernesto sacó el teléfono, marcó un número, caminó hacia el fondo del patio, lejos de la casa. Habló durante 17 minutos. No escuché qué dijo, pero sí vi cómo gesticulaba, cómo señalaba hacia el cerco norte, cómo abría los brazos como midiendo distancias, cómo al final se rió de algo que dijo la persona del otro lado. Una risa tranquila, satisfecha, de quien cree que el asunto ya está resuelto. Esa noche, a las 9:15, fui al cuarto de herramientas donde guardo una pequeña caja de metal con llave. Adentro estaban los documentos que el doctor Medina me había devuelto después de que todo quedó registrado. Los saqué, los revisé uno por uno bajo la luz de la lámpara. Todo estaba en orden. La escritura de la holding, las cláusulas de restricción, las condiciones de herencia, mi firma, su sello notarial, el número de registro. Todo en orden. Los guardé de nuevo. Cerré la caja, la volví a su lugar y volví a mi cuarto con esa sensación que no es alivio todavía, pero que se le parece. La sensación de saber que el suelo bajo los pies es firme, aunque el viento afuera sea fuerte. Pasaron 2 días más. El 6º día ocurrió algo que no había previsto. Llegó al mediodía una mujer a la que no reconocí de inmediato. Alta, con el cabello corto, ropa de ciudad. Bajó de un carro gris y preguntó por mí con una familiaridad que no correspondía a alguien que no me conocía. Resultó ser la hermana de Ernesto. Se llamaba Verónica, y nadie me había avisado que vendría. La invité a pasar porque soy quien soy, y porque en esta casa la educación no se negocia. Pero mientras preparaba el almuerzo para 4 personas en lugar de 3, escuché desde la cocina la conversación en la sala. No la escuché entera. Escuché fragmentos. La voz de Ernesto. Ya está todo visto, solo es cuestión de que ella firme. La voz de Verónica. ¿Y si no quiere? La voz de Ernesto, más baja. Va a querer. Las viejas solas siempre quieren compañía. Eso es lo que las hace fáciles. Puse la cuchara sobre el mesón. Despacio, con un cuidado que no tenía nada que ver con la cuchara. El arroz hervía. La carne olía a comino y a laurel, que es como la hacía mi madre,
que es como la aprendí a hacer yo, que es como la había estado haciendo en esta cocina desde que era mía. Y yo estaba ahí, con las manos apoyadas sobre ese mesón que había lijado con mis propias manos cuando compré la casa, escuchando cómo un hombre que yo había recibido en mi mesa durante años me llamaba fácil. No lloré, no grité, no fui a la sala a decirle nada. Lo que hice fue servirle el almuerzo, con la misma gracia de siempre, con la misma amabilidad, con el mismo café después, porque eso es lo que hace una mujer que ya sabe lo que viene. No gasta energía en lo que no necesita gastarse. Mi energía estaba guardada para otro momento. Verónica se fue esa tarde a las 4:20. Antes de subir al carro, me dio un abrazo y me dijo que yo era una mujer muy admirable. Lo dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Yo le devolví la sonrisa con una que sí. Esa noche, mientras Camila y Ernesto veían algo en el televisor de la sala con el volumen alto, yo estaba en mi cuarto, en voz baja, hablando con el doctor Medina por teléfono. Le conté lo de Verónica, lo de la carpeta, lo de las conversaciones que había documentado. Él escuchó todo en silencio. Al final dijo: «Patricia, ¿recuerda lo que le dije el día que firmamos?». Lo recordaba perfectamente. Me había dicho: «El día que alguien intente convencerla de firmar algo, o de cambiar algo, o de ceder algo, ese es el día que usted llama, no antes». «Todavía no han pedido nada formal», le dije. «Ya lo harán», respondió él. «Y cuando lo hagan, usted ya sabe qué hacer». Corté la llamada. Me quedé en silencio un momento, sentada al borde de la cama con el teléfono en la mano. Afuera, el campo estaba oscuro y quieto. La luna llena iluminaba el potrero de esa manera que siempre me pareció casi irreal, como si alguien hubiera puesto una lámpara muy grande y muy gentil sobre todo lo que era mío. Y por primera vez en esa semana, sonreí de verdad. No de estrategia, no de contención, de esa certeza que viene cuando uno sabe, en los huesos, que está parado sobre suelo firme. Pero lo que todavía no sabía esa noche era que al día siguiente Camila haría algo que borraría cualquier rastro de duda que yo todavía pudiera tener sobre sus intenciones. Algo tan calculado, tan frío, tan diferente a la niña que yo creía haber criado, que pasé varios minutos sin poder levantarme del lugar donde me senté cuando me enteré. Y eso, lo que pasó ese séptimo día, es lo que necesito contarte ahora, porque es el momento en que todo cambió de velocidad. El séptimo día amaneció con lluvia, una lluvia fina, de esas que no hacen ruido pero que mojan todo, que se meten por los bordes de las ventanas y dejan el aire con ese olor a tierra húmeda que en otro momento me habría parecido hermoso. Ese día no lo noté, porque a las 8:42 de la mañana, don Aurelio tocó a mi puerta de servicio con un golpe diferente al de siempre. 3 toques cortos, la señal que habíamos acordado para cuando tuviera algo urgente que contarme. Abrí, lo hice pasar a la cocina. Cerré la puerta. Puso sobre la mesa su cuadernito abierto en la última página escrita, y me señaló con el dedo, sin decir nada, una sola línea. La leí una vez. La leí 2 veces. Me senté. La noche anterior, mientras yo hablaba con el doctor Medina, Ernesto había tenido su propia conversación. Afuera, junto al cerco del Potrero Sur, a las 10:18 de la noche. Don Aurelio no pudo escuchar todo desde donde estaba, pero sí lo suficiente. Ernesto había llamado a alguien que don Aurelio describió como un hombre de traje que vino en carro blanco hace 3 semanas a mirar la finca sin entrar. Un tasador. Ernesto había contactado a un tasador de propiedades, sin decirme nada, sin pedirme permiso, como si la decisión de evaluar esta tierra ya fuera una formalidad pendiente y no una frontera que nadie le había dado derecho de cruzar. Le agradecí a don Aurelio, le pedí que siguiera igual, que no dijera nada. Él asintió, recogió su cuadernito y salió por donde había entrado. Me quedé en la cocina. El café de la mañana todavía estaba caliente. Lo tomé de pie, frente a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el potrero. Y fue en ese momento, con esa taza en las manos y ese dato nuevo en la cabeza,
que algo en mí terminó de acomodarse en su lugar definitivo. Ya no había interpretación posible. Ya no había manera de decirme que quizás me estaba equivocando, que quizás era paranoia, que quizás debajo de todo seguía siendo mi hija y su marido con una manera torpe de mostrar que querían ayudar. No, esto era un plan, estructurado, con pasos, con personas involucradas, con un tasador, con una hermana, con una carpeta de presentación, con conversaciones nocturnas junto al cerco. Un plan que llevaba, por lo menos, 8 meses en construcción. Mientras yo dormía en esta casa que había comprado con mi jubilación y mis ahorros de toda la vida, ellos estaban construyendo el argumento para quedarse con ella. Puse la taza sobre el mesón. Tomé el teléfono. Llamé al doctor Medina a las 8:57 de la mañana. Cuando respondió, le dije una sola cosa. Necesito que adelantemos la reunión del viernes para mañana. Hubo una pausa breve. ¿Pasó algo? Pasó suficiente, le dije. A las 10 de la mañana, en mi oficina, respondió él sin preguntar más. Corté la llamada, y en ese momento escuché a Camila bajar las escaleras. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal. Me volteé hacia la estufa. Empecé a revolver los huevos que ya estaba preparando como si los últimos 12 minutos no hubieran ocurrido. Camila entró, se sirvió jugo, me dio un beso en la mejilla que duró exactamente lo que dura un gesto vacío. ¿Qué hay para el desayuno? Huevos y pan, le dije. ¿Nada más? Nada más, le dije. Con la misma voz de siempre. Ella se sentó a la mesa con su teléfono y no volvió a hablarme en 20 minutos. Yo serví el desayuno. Lo puse en la mesa. Me senté y comí, con una calma que por dentro me costaba más de lo que parecía afuera, pero que no iba a mostrarles. No ahí, no frente a ellos. A las 9:20 les dije que tenía una diligencia en el pueblo y que estaría de vuelta al almuerzo. Ernesto levantó los ojos del teléfono apenas un segundo. Camila dijo, «Bueno, mami», sin despegar los ojos de la pantalla. Salí, cerré la puerta, caminé hasta el carro, y solo cuando cerré la puerta del carro, cuando el vidrio estaba entre ellos y yo, me permití soltar el aire que había estado conteniendo desde que leí el cuaderno de don Aurelio. Salió de mis pulmones de una manera que dolió. No lloré, pero casi. Arranqué el carro y manejé hacia el pueblo con la lluvia cayendo sobre el parabrisas y ese peso en el pecho que uno carga cuando confirma algo que esperaba no tener que confirmar. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta qué rincón del mundo están llegando estas palabras. El doctor Medina me recibió a las 10 en punto. Su oficina huele siempre igual, a café negro y a papel impreso. Hay una planta en la esquina que lleva ahí desde la primera vez que fui, hace 6 años, y que nunca parece crecer ni morirse. Como él mismo, siempre igual, siempre firme, siempre exacto. Me senté frente a su escritorio. Le conté todo: el tasador, la hermana, la carpeta de presentación, las conversaciones nocturnas, las fotos que Ernesto había tomado del río y del perímetro. Él escuchó sin interrumpir, con esa costumbre suya de tomar notas en un bloc amarillo con letra tan pequeña que parece cifrada. Cuando terminé, puso el bolígrafo sobre la mesa. «Patricia», dijo, «lo que usted me describe es un intento de apropiación patrimonial por influencia familiar. Es más común de lo que la gente cree. Y está completamente bloqueado por lo que firmamos». «Lo sé», le dije, «pero necesito saber si hay algo más que deba hacer antes de que ellos intenten el siguiente paso». Él asintió. Abrió una carpeta. Sacó 2 documentos. «Hay una cosa que no hemos hecho todavía», me dijo, «y que le daría a usted una capa adicional de protección en caso de que decidan escalar esto a un nivel legal». Me explicó en detalle. Tomé notas, hice preguntas. Pasamos 40 minutos trabajando en eso. Cuando salí de su oficina, a las 11:15 de la mañana, la lluvia había parado. El sol empezaba a abrirse camino entre las nubes, con esa insistencia que tiene cuando decide que ya es suficiente. Me quedé un momento en la acera, con el sobre de documentos bajo el brazo,
respirando el aire limpio que deja la lluvia cuando se va. Y pensé en mi madre, en cómo ella nunca tuvo un doctor Medina, en cómo nunca tuvo una holding, ni documentos notariados, ni cláusulas de protección, en cómo aún así nadie le quitó lo que era suyo, porque había cosas que ella protegía de otra manera, con carácter, con silencio, con esa dignidad de columna vertebral derecha que no se negocia. Yo tenía eso, y encima tenía los papeles. Volví a la finca al mediodía con el almuerzo ya preparado mentalmente, con la conversación del doctor Medina ordenada en la cabeza, y con algo que hacía días no sentía con tanta claridad: control. Solo faltaban 9 días. Pero lo que pasó esa tarde me enseñó que Ernesto también estaba sintiendo que el tiempo corría, porque a las 3:15 de la tarde, mientras yo cosía en la sala, Ernesto se sentó frente a mí, sin carpeta esta vez, sin presentación, con esa voz de quien cree que la cercanía puede doblar lo que los argumentos no pudieron. «Patricia», dijo, «quiero pedirle perdón por cómo le habló Camila el primer día. Eso no estuvo bien. Usted se merece más respeto». Lo miré sin dejar de coser. «Ernesto», dije, «gracias. Es que a veces Camila habla sin pensar, pero en el fondo lo que queremos es estar cerca de usted, ayudarla, cuidarla». Levanté los ojos del bordado. «Qué bueno», le dije, con una sonrisa real, de esas que uno puede dar cuando está tranquilo por dentro. Él esperó que dijera algo más. No dije nada más. Volvió a intentarlo. «Lo de la administración que le propuse es solo para ayudarla, Patricia. Usted sola no puede con todo esto. Nosotros podemos ser su apoyo». Puse el bordado sobre las rodillas. «Ernesto», dije, con la voz más tranquila del mundo, «yo llevo 3 años manejando esta finca sola, con don Aurelio y 2 jornaleros más. La producción creció un 22% el año pasado. No estoy sola y no necesito apoyo». Una pausa. «Pero te agradezco la intención». Volví al bordado. Él se quedó sentado todavía 2 minutos. Luego se levantó y salió al patio sin decir nada más. Esa noche, a las 11:50, volví a escuchar voces en el ala norte. Esta vez no fui al corredor. No hacía falta, porque lo que ellos dijeran ya no cambiaba nada de lo que yo había puesto en marcha. Pero sí hice una cosa. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué el cuaderno. Anoté la hora. Anoté que habían tenido otra conversación nocturna. Anoté que Ernesto había hecho un nuevo intento de persuasión esa tarde. Cerré el cuaderno y apagué la luz, porque al día siguiente tenía que estar descansada. Lo que se venía requería que yo estuviera entera, completamente entera. Y lo que todavía no te he contado es que esa misma tarde, mientras Ernesto me hablaba en la sala, yo ya sabía algo que él no sabía que yo sabía. Algo que don Aurelio había puesto debajo de la puerta de mi cuarto la noche anterior, en un papel doblado en 4. Algo que revelaba que el plan de Ernesto tenía una pieza más. Una pieza que no era Camila. Una pieza que venía de afuera, y esa pieza lo cambiaba todo. Solo faltaban 8 días. El papel que don Aurelio había deslizado bajo mi puerta tenía 4 líneas escritas, con su letra apretada y recta, la misma letra con la que lleva años anotando el registro de labores de la finca. Decía esto: «Doña Patricia, el señor Ernesto habló anoche con un abogado de apellido Carranza. Lo llamó por su nombre 2 veces. Le dijo que la señora todavía no había firmado nada, pero que era cuestión de días. Le dijo que tenían testigos dispuestos a declarar disminución de capacidad. Perdone si me equivoco en algo. Don Aurelio, disminución de capacidad». Leí esa frase 3 veces. La primera vez, con incredulidad. La segunda, con esa claridad fría que viene cuando el cerebro procesa algo que el corazón todavía no quiere aceptar. La tercera, ya sin ninguna duda sobre lo que tenía entre manos. Ernesto no solo quería quedarse con la finca mediante persuasión familiar. Estaba construyendo el argumento legal para declarar que yo no estaba en condiciones de administrar mis propios bienes. Testigos. Había mencionado testigos. Gente dispuesta a pararse frente a un juez y decir que Patricia Morales, de 61 años, no tenía plenas facultades para tomar decisiones sobre lo que era suyo.
Me senté en el borde de la cama con el papel en la mano. Afuera, el campo estaba completamente oscuro. Ni luna esa noche. Solo el ruido de los grillos y el viento moviéndose entre los eucaliptos con ese sonido que a veces parece que respira. Y yo ahí, sentada, con 4 líneas escritas a mano que lo cambiaban todo. Pensé en mi madre otra vez. En cómo ella decía que hay momentos en que la vida te pone frente a una puerta y tienes que decidir si la abres o te quedas mirándola, que las puertas no esperan para siempre. Tomé el teléfono. Eran las 12:17 de la madrugada. Llamé al doctor Medina. Sé que era tarde. Sé que era una hora en que no se llama a nadie. Pero él me había dicho, el día que firmamos todo, una sola frase que yo había guardado exactamente para un momento como ese. Patricia, si algo urgente ocurre, llámeme, a la hora que sea. Respondió al tercer tono. No sonaba dormido. Le leí el papel de don Aurelio palabra por palabra. Hubo un silencio breve al otro lado. Ese silencio de los abogados que piensan antes de hablar. ¿Sabe cómo se llama el abogado?, me preguntó. Carranza, le dije. Otro silencio. Lo conozco, dijo el doctor Medina. Y en esas 2 palabras había un peso que no era bueno ni malo. Era el peso de alguien que entiende exactamente la magnitud de lo que tiene enfrente. ¿Es grave?, pregunté. Es serio, dijo. Pero no tienen nada. Para una declaración de incapacidad necesitan pericias médicas, evaluaciones psiquiátricas, un proceso largo. Y usted tiene algo que ellos no saben que tiene. Los documentos de la holding. Exacto. Una persona sin capacidad no puede haber estructurado una holding familiar con cláusulas de esa complejidad 26 días atrás. Ese argumento se destruye solo. Respiré. Pero hay algo más que debemos hacer, continuó. Mañana, a primera hora, usted va a su médico de cabecera. Le pide una evaluación de estado general. Que quede documentado. Fecha, hora, resultados. De acuerdo. Y Patricia, dígame. No cambie nada en su comportamiento con ellos. Siga igual. No los confronte todavía. Lo sé, le dije. Sé que lo sabe. Solo quería decirlo. Corté la llamada y me quedé sentada en el borde de esa cama, en esa casa que olía a madera y a tierra y a todo lo que yo había construido, con el teléfono apoyado sobre las rodillas. No dormí bien esa noche. Sería mentira decirte que dormí bien. Pero tampoco fue el insomnio del miedo. Fue el insomnio de quien está en la antesala de algo importante y no quiere que el sueño le robe ni un minuto de preparación. A las 5:15 me levanté. A las 7:30 estaba en el consultorio del doctor Figueroa, que me conoce desde hace 4 años y que me recibió con esa puntualidad suya que siempre he agradecido. Le expliqué que necesitaba una evaluación general documentada, sin entrar en detalles. Él no preguntó más de lo necesario. A las 9:45 de esa mañana tenía en mis manos un certificado médico que establecía, con fecha y firma, que Patricia Morales se encontraba en pleno estado de salud física y mental, sin indicadores de deterioro cognitivo ni limitación funcional de ningún tipo. Un documento más para la carpeta que ellos no sabían que existía. Volví a la finca al mediodía. Ernesto estaba en la hamaca. Camila estaba viendo algo en el teléfono en la sala. Los dos levantaron los ojos cuando entré. ¿A dónde fuiste, mami?, preguntó Camila. Al médico, dije. Revisión de rutina. Todo bien. Y fui a la cocina a preparar el almuerzo. Esa tarde, el 8º día, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta narrar sin que el pecho se me apriete. No porque me lastimara, sino porque fue el momento en que entendí, de una manera definitiva, que la persona que tenía frente a mí ya no era la niña que yo había criado. O tal vez nunca lo fue. Tal vez nunca lo supe. Ernesto recibió una llamada a las 4 de la tarde. Esta vez no fue al patio. Se quedó en la sala, hablando con esa confianza de quien ya no siente que necesita ocultarse. Y yo, desde la cocina, escuché fragmentos. Ya está casi listo. Sí, la firma de la vieja no va a ser problema. Le digo que no va a ser problema. Carranza dice que con los testigos es suficiente para el proceso. 3 semanas más, máximo. 3 semanas más. Tenían un cronograma. Tenían a Carranza,
al tasador, a los testigos. Tenían todo armado. Solo les faltaba el último paso, o conseguir que yo firmara algo voluntariamente, o iniciar el proceso legal de incapacidad si no lo hacía. Apoyé las dos manos sobre el mesón de la cocina. Cerré los ojos un segundo. Sentí el frío de la piedra bajo las palmas. Sentí el olor del guiso que estaba cocinando. Escuché el sonido de la voz de Ernesto mezclado con el de la cuchara golpeando la olla. Y sentí algo que no tiene un nombre exacto, pero que se parece mucho a una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Abrí los ojos. Seguí cocinando. Esa noche, después de cenar, hice algo que no había hecho desde que ellos llegaron. Me senté en la mecedora de la baranda, la misma donde me siento cada tarde cuando el campo se va poniendo de ese color dorado que precede a la oscuridad. La que heredé de una señora del pueblo que la vendió junto con una casa que yo ayudé a administrar hace años y que me la regaló porque dijo que yo era la única que sabía apreciar las cosas con historia. Me senté ahí y me puse a revisar, en silencio, todo lo que tenía. Las anotaciones del cuaderno, 14 páginas para ese entonces, las hojas del cuadernito de don Aurelio, 6 páginas con fechas, horas, observaciones, el certificado médico del doctor Figueroa, los documentos de la holding, las 2 declaraciones escritas que le había pedido, discretamente, a don Aurelio y a uno de los jornaleros, describiendo lo que habían visto y escuchado durante esa semana. Y una cosa más, algo que había hecho el 5.º día, sin decírselo a nadie, sin que nadie lo supiera. Había instalado, en el corredor principal de la casa y en la entrada del patio, 2 cámaras pequeñas de seguridad. Las había comprado 3 semanas antes de que Camila llegara, cuando el presentimiento ya era más que presentimiento. Las imágenes de esos 8 días estaban guardadas en una memoria externa que dormía en el fondo de la caja de metal del cuarto de herramientas. Cada recorrida de Ernesto por el perímetro, cada conversación en el patio, cada llegada, cada salida, registrado, con fecha, con hora. La mecedora crujió despacio bajo mi peso mientras yo revisaba mentalmente esa lista. Le di toda mi vida. Le di los sábados de música y los domingos de catecismo. Le di los 4 años sin vacaciones para que no le faltara nada. Le di la boda que ella soñó y yo pagué. Le di los 220,000 pesos que nunca volvieron. Le di el silencio de 22 meses sin reclamar nada. Y ellos me habían dado, a cambio, un tasador, un abogado de apellido Carranza, testigos comprados, y un cronograma de 3 semanas para quedarse con lo mío. Mañana sería el día en que todo empezaría a moverse. Mañana iba a llamar al doctor Medina para darle la señal definitiva. Ya no era cuestión de esperar, era cuestión de actuar. Solo faltaban 7 días para que ellos lo entendieran. Pero a ellos, esa noche, todavía les quedaban 7 días de creer que el plan era suyo, y eso me parecía justo, que durmieran tranquilos una noche más. Porque lo que se venía, lo que yo había construido en silencio durante meses, iba a ser mucho más contundente de lo que cualquier carpeta azul o cualquier abogado de nombre Carranza podía imaginar. Y lo que todavía no te he contado, lo que descubrí esa misma noche mientras revisaba las imágenes de las cámaras en mi teléfono, es algo que cambia el peso de toda esta historia. Algo que ya no tenía que ver solo con la finca. Algo que tenía que ver con una persona que yo no esperaba ver en esas imágenes, y que cuando la vi tuve que pausar el video, soltar el teléfono sobre la mecedora y quedarme mirando el campo oscuro durante varios minutos antes de poder seguir. En las imágenes de la cámara del patio, grabadas el 5.º día a las 3:42 de la tarde, aparecía una persona que yo no había visto llegar. No había entrado por la puerta principal. Había entrado por el portón lateral del potrero sur, el que da al camino de tierra que bordea la propiedad por el lado del río. El que usaban los jornaleros cuando llegaban temprano y yo todavía no había abierto la entrada principal. Alguien le había abierto ese portón, y ese alguien era Camila. La imagen era clara. Camila abriendo el portón desde adentro. Un hombre de traje oscuro entrando. Los dos caminando juntos hacia el área de los galpones, lejos de la casa principal, lejos de donde yo estaba esa tarde cosiendo en la sala sin saber nada.
Estuvieron ahí 27 minutos. El hombre llevaba una carpeta, la misma carpeta azul que Ernesto había puesto sobre mi mesa el cuarto día, o una igual. Al final de los 27 minutos, el hombre sacó algo de la carpeta. Camila lo revisó. Asintió. Él volvió a guardarlo. Se dieron la mano con esa formalidad de quien está cerrando un trato, no despidiéndose de alguien que acaba de conocer. Y Camila lo acompañó de vuelta al portón sur. Lo cerró desde adentro. Y volvió a la casa con las manos vacías y la misma expresión de siempre. Esa tarde me había dicho que había ido a revisar el lavadero porque creía que había una gotera. Pausé el video, puse el teléfono sobre la mecedora y miré el campo oscuro durante varios minutos. No porque no supiera procesar lo que había visto, sino porque hay cosas que, aunque las esperas, cuando llegan, necesitan un momento para asentarse, para volverse reales del todo. Mi hija no era una víctima del plan de Ernesto. Era parte del plan desde el principio. Tal vez desde el principio de todo. Levanté el teléfono. Guardé el video en la memoria externa junto con los demás. Anoté en el cuaderno la hora, la descripción del hombre, la duración de la reunión, el portón que usaron. Cerré el cuaderno y me fui a dormir. No con rabia, no con lágrimas. Con esa paz extraña que llega cuando uno ya no tiene dudas que cargar. Al día siguiente, el 9º desde que llegaron, llamé al doctor Medina a las 8:04 de la mañana. Le dije que tenía imágenes de una reunión clandestina en mi propiedad con un tercero no identificado que posiblemente era Carranza o alguien de su equipo. Hubo una pausa. ¿Grabadas en su propiedad?, me preguntó. Sí. Cámaras propias, instaladas antes de que llegaran. Patricia, dijo, y en su voz había algo que en 20 años de conocerlo no le había escuchado, algo parecido a satisfacción. Creo que ya es hora de activar la última parte. Le dije que sí. Le dije que lo esperaba al día siguiente en la finca. Corté la llamada. Y entonces hice algo que no había hecho en 9 días. Entré al cuarto del ala norte. No cuando ellos estaban adentro. Entré mientras los dos desayunaban en la cocina, y yo les había dicho que iba al cuarto a buscar unas sábanas de repuesto. No busqué nada indebido, no revisé sus pertenencias. Pero sí vi, sobre el escritorio pequeño que hay en ese cuarto, la carpeta azul abierta. Me detuve, la miré sin tocarla. Alcanzaba a leer el encabezado del documento de arriba. Decía: Solicitud de evaluación de capacidad jurídica. Morales, Patricia Elena, 61 años. Mi nombre completo, mi edad. El proceso ya iniciado en papel. Cerré los ojos un segundo, los abrí, tomé las sábanas del armario, salí del cuarto, volví a la cocina con las sábanas bajo el brazo y una sonrisa en la cara que ninguno de los dos supo leer. ¿Todo bien, mami?, preguntó Camila. Todo bien, dije. ¿Más café? Esa tarde, el doctor Medina llegó a la finca a las 10:40 de la mañana del 10º día. Llegó en su carro gris, con su maletín negro de siempre, con esa manera de caminar pausada que tiene, y que siempre me ha parecido la manera de caminar de alguien que sabe exactamente a dónde va. Camila y Ernesto estaban en la sala cuando entró. Los saludó con cortesía. Se presentó con su nombre y su profesión. Abogado especialista en Derecho Patrimonial y Sucesorial, con 20 años de trayectoria. Vi la cara de Ernesto cambiar en un segundo. No mucho, solo lo suficiente. Ese cambio mínimo de quien escucha algo que no esperaba y necesita recalcular. Los invité a todos a la mesa del comedor. Me senté en la cabecera. Mi lugar de siempre. El doctor Medina se sentó a mi derecha. Abrió el maletín. Puso sobre la mesa una serie de documentos ordenados con esa precisión suya que no admite desorden. Camila y Ernesto se sentaron al frente, juntos, con esa postura de quien todavía no sabe si debe estar alerta o tranquilo. Les pedí que estuviéramos todos aquí, dije, porque creo que es importante que haya claridad sobre algunas cosas. Ernesto intentó hablar primero. Patricia, si esto es sobre lo de la administración, nosotros solo queríamos... Ernesto, lo interrumpí, con calma, con una voz que no subió ni un tono.
Por favor, déjame terminar. Se detuvo, y en ese silencio que siguió, el aire del comedor cambió de temperatura. El olor a madera vieja y a café de la mañana seguía ahí. La luz del sol entraba por las ventanas del lado este, pintando franjas largas sobre la mesa. Afuera, un pájaro cantó 2 veces y se cayó. El doctor Medina colocó el primer documento frente a ellos. Este es el acta de constitución de la sociedad patrimonial que administra esta propiedad, dijo con su voz de siempre, neutral como un instrumento bien calibrado. Fue constituida y registrada hace 36 días. La propietaria y administradora única es Patricia Morales. Ningún heredero, cónyuge de heredero o tercero tiene derecho de acceso, uso, administración, ni reclamo sobre ningún bien incluido en esta estructura, mientras la señora Morales esté en vida y en plenas facultades. Camila miró el documento. Lo miró como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que reconocía, pero no podía descifrar del todo. Segundo documento, continuó el doctor Medina. Certificado médico emitido hace 4 días por el doctor Felipe Figueroa, médico de cabecera de la señora Morales, estableciendo pleno estado de salud física y cognitiva. Lo puso sobre el primero. Tercer documento. Declaraciones firmadas de 2 trabajadores de la propiedad describiendo actividades y conversaciones observadas durante los últimos 10 días. Ernesto abrió la boca. La cerró. Cuarto. El doctor Medina no aceleró ni desaceleró. Tenía el ritmo de alguien que ha hecho esto muchas veces y sabe que el tempo lo es todo. Registro de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la propiedad antes de la llegada de los visitantes, mostrando una reunión no autorizada en terreno privado con un tercero no identificado el día 16 de este mes, a las 3:42 de la tarde. Camila se quedó completamente quieta. El color de su cara cambió de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje. «Y quinto», dijo el doctor Medina, y puso el último documento sobre la mesa con la misma calma con que había puesto los otros 4. Una carta formal dirigida al señor Rodrigo Carranza, abogado, notificándole que cualquier acción legal iniciada contra la señora Morales, bajo argumentos de limitación de capacidad, será respondida con la presentación de todos los elementos anteriores, más una denuncia formal por intento de fraude patrimonial con agravante de vínculo familiar. El nombre de Carranza. Vi a Ernesto tragar saliva. Fue lo único que hizo durante 30 segundos completos. Camila tenía los ojos fijos en los documentos. No en mí, en los documentos. Como si en alguna de esas páginas hubiera una salida que yo no había cerrado. No la había. Yo había cerrado todas. Entonces la miré y esperé a que me mirara a mí. Tardó, pero al final levantó los ojos. Y lo que vi en esa mirada no fue lo que esperaba ver. No vi rabia. Vi a alguien que acaba de entender, en un segundo, todo lo que ha perdido. Y no solo la finca. Todavía me pregunto si hice lo correcto, si había otra manera de haberlo manejado, si debía haber hablado antes, haber confrontado antes, haber intentado algo diferente en algún momento de estos años. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas, porque esta decisión no fue fácil, y a veces uno necesita saber que otros también la habrían tomado. El silencio en la mesa del comedor duró exactamente 2 minutos y 40 segundos. Los conté en mi cabeza mientras miraba a Camila y a Ernesto, cada uno atrapado en su propio proceso interno, cada uno intentando encontrar una salida que no existía. Fue Ernesto quien habló primero. Intentó hacerlo con esa voz de negocios que usa cuando cree que todavía tiene control. Patricia, esto es un malentendido. Nosotros nunca quisimos... Ernesto, lo interrumpí de nuevo, con la misma calma. No es un malentendido. Los documentos hablan por sí solos, y hablan claro. Él miró al doctor Medina, buscando algún tipo de apoyo profesional que no llegó. El doctor Medina simplemente reorganizó los 5 documentos en el centro de la mesa, perfectamente alineados, como piezas de ajedrez que ya habían ganado la partida. Camila fue la siguiente.
Mami. Su voz era diferente, más aguda, más frágil. La voz que usaba cuando era niña y quería algo que sabía que no le correspondía del todo. Esto no puede ser en serio. ¿Tú crees que nosotros, que yo...? La miré directamente a los ojos. Camila, dije. El video de la cámara del quinto día muestra exactamente lo que pasó a las 3:42 de la tarde en el portón sur. Tú abriendo el portón. Un hombre con una carpeta azul entrando. 27 minutos de conversación en los galpones. Tú cerrando el portón cuando él se fue. ¿Quieres que lo veamos juntos ahora? ¿Aquí? ¿En esta mesa? Ella negó con la cabeza. Rápido. Demasiado rápido. No, mami. No hace falta. Yo solo estaba... Él era un amigo de Ernesto que vino a ver la finca porque le interesa invertir en el campo y... Camila, dijo el doctor Medina, y en su voz había algo nuevo. Una firmeza que hasta ese momento había mantenido contenida. Si ese señor era un amigo inversionista, ¿por qué está registrado en el juzgado como el señor Rodrigo Carranza, abogado defensor en la solicitud de evaluación de capacidad jurídica que lleva su nombre? Camila abrió la boca. No salió nada. Ernesto puso una mano sobre la mesa, con fuerza, lo suficiente para que el sonido resonara en el comedor silencioso. Esto es ridículo, dijo. Ustedes no pueden acusarnos de nada. Nosotros somos familia. Vinimos a ayudar, a cuidar. ¿Y así nos pagan? Miré la mano sobre la mesa. Luego lo miré a él. Ernesto, dije, tú mismo dijiste hace 3 noches, a las 10:18, junto al cerco del Potrero Sur, que yo era una vieja fácil de convencer. Don Aurelio lo escuchó. Lo escribió. Está firmado ante notario. ¿Quieres ver esa declaración también? Él retiró la mano de la mesa. Lentamente. El color de su cara pasó de rojo a gris en segundos. Camila empezó a llorar entonces. No ese llanto controlado de quien busca generar compasión, sino ese llanto descontrolado de quien entiende que el terreno bajo los pies acaba de desaparecer. «Mami», dijo entre sollozos, «tú eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes ponerte del lado de un extraño antes que de tu propia hija?» Me levanté de la mesa. Caminé hasta la ventana del comedor. Miré el potrero por donde el sol todavía pintaba todo de ese dorado suave que precede a la tarde. El aire olía a tierra seca y a eucalipto. El mismo olor que había olido el día que compré esta finca. El mismo olor que olía cada mañana cuando me levantaba a las 5:15 para trabajar en lo mío. Volteé hacia ella. «Camila», dije, «tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste que mi muerte era una formalidad administrativa. El día que abriste ese portón para un abogado que iba a declarar que tu madre no está en condiciones de manejar lo que construyó con 31 años de trabajo». Ella negó con la cabeza, todavía llorando. «No, no fue así. Ernesto me convenció. Yo no quería. Tú eres mi mamá. Tu mamá te dio 220,000 pesos hace 3 años», dije. «Nunca los vio de vuelta. Tu mamá te pagó la mitad de tu boda. Te dio 4 años, sin vacaciones, para que no te faltara nada cuando Rodrigo murió. Tu mamá esperó 22 meses de silencio sin reclamar nada. Y tú le diste, a cambio, una carpeta azul con su nombre en una solicitud de incapacidad». El doctor Medina carraspeó suavemente. «Señora Morales», dijo, «si está lista, yo puedo proceder con la lectura de la notificación final». Asentí. Él tomó el 5º documento. Camila Vargas de Morales y Ernesto Morales, leyó, con esa precisión quirúrgica que tienen los abogados cuando saben que cada palabra cuenta, se les notifica formalmente que cualquier intento de apropiación, administración o reclamo sobre los bienes administrados por la sociedad constituida por Patricia Elena Morales será respondido con acciones legales que incluyen, pero no se limitan, a denuncia por intento de fraude patrimonial agravado por vínculo familiar, demanda por daños morales, solicitud de orden de alejamiento de la propiedad y comunicación a las autoridades competentes de cualquier actividad observada que configure delito. Bajó el documento. ¿Alguna pregunta? Ninguno de los dos dijo nada. Camila seguía llorando.
Ernesto miraba la mesa como si en la madera estuviera escrita la salida que no encontraba. Yo volví a mi silla, me senté y esperé, porque el silencio después de algo así no es casualidad. Es el momento en que cada uno procesa lo que ya no se puede cambiar. Ernesto fue el primero en reaccionar físicamente. Se levantó. Caminó hasta la ventana donde yo había estado parada. Se quedó mirando el potrero. ¿Y ahora qué?, dijo, sin voltear. Ahora, dije, ustedes hacen las maletas y se van de mi casa en la próxima hora. El doctor Medina quedará como testigo de que salieron por su propio pie y sin confrontación. Él se volteó. ¿Y si no nos vamos? Si no se van, respondió el doctor Medina antes que yo, en 48 horas tendrán una notificación judicial oficial de desalojo, más la denuncia penal que mencioné. Camila levantó la cara, con las manos temblando todavía. ¿Mami? ¿En serio? ¿Nos vas a echar así? Después de todo lo que... No terminé su frase por ella. Sí, Camila, dije. En serio. Porque lo que tú planeaste conmigo no se llama amor de madre e hija. Se llama apropiación ilegal. Y yo no permito que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me quite lo que construí con estas manos. Ella se levantó entonces. Rápido, demasiado rápido. «Eres una madre horrible», gritó. «Una egoísta, una vieja amargada que prefiere papeles antes que a su familia». Las palabras resonaron en el comedor. Rebotaron en las paredes que yo había pintado. Golpearon las ventanas que yo había limpiado. Se quedaron flotando en el aire que yo había llenado de vida estos 3 años. Y yo la miré, con calma. Con esa calma que viene cuando uno ya no tiene nada que perder ni nada que demostrar. Camila, dije, esas palabras me liberan, porque durante años cargué con la culpa de no ser suficiente para ti. Durante 22 meses esperé una llamada que nunca llegó. Durante 3 años construí esto sola. Y hoy, con esas palabras, me das permiso para soltar esa culpa de una vez por todas. Ella no respondió. No podía. Porque en ese momento entendió algo que yo había entendido 9 días atrás, que entre nosotras ya no había vuelta atrás. Ernesto tomó su brazo. «Vámonos», le dijo en voz baja. Camila lo miró como si no entendiera. «Vámonos», repitió él. Subieron las escaleras juntos. Se escucharon los pasos en el corredor norte. Se escucharon las cremalleras de las maletas. Se escuchó el ruido de cajones abriéndose y cerrándose. 28 minutos después, bajaron, con las maletas. Camila no me miró cuando pasó por el comedor. Ernesto sí. Me miró con esa mezcla de rabia contenida y cálculo que siempre había tenido. El doctor Medina se levantó. «Yo los acompaño a la puerta», dijo. Y los acompañó. Desde la mesa, escuché el crujir de la puerta principal, abriéndose. El sonido de las maletas rodando sobre la grava del camino de entrada. El motor del carro de Ernesto arrancando. Los neumáticos moviéndose sobre la tierra. Y luego, silencio. El doctor Medina volvió al comedor. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó frente a mí. «¿Está bien?», me preguntó. Sonreí. Por primera vez en 10 días, sonreí de verdad. «Sí», dije. «Estoy bien». Él asintió. Guardó los documentos en el maletín. «¿Algo más que necesite de mí hoy?» «Solo una cosa», dije. «Que quede todo registrado. Que quede claro que salieron sin confrontación». «Ya está hecho», respondió. «Y Patricia hizo lo correcto». Se levantó, me dio la mano y se fue. Me quedé sola en la mesa del comedor, con el sol todavía entrando por las ventanas, con el olor a madera y a tierra entrando por las rendijas, con el peso que había cargado durante 10 días, 22 meses y años enteros, finalmente levantado de mis hombros. Me levanté, caminé hasta la baranda. Miré el camino por donde se habían ido y respiré profundo. 10 días se habían cumplido exactamente. Los que necesité para confirmar todo lo que ya sabía, para reunir todo lo que necesitaba y para poner fin a lo que ellos habían tardado meses en construir. Han pasado 6 meses desde esa tarde en el comedor.
6 meses desde que las maletas rodaron sobre la grava del camino de entrada. 6 meses desde que el carro de Ernesto desapareció por el recodo del camino norte, levantando una nube de polvo que se quedó flotando en el aire mucho después de que ellos se fueran. La finca sigue igual. O mejor dicho, la finca está mejor. El potrero norte dio una cosecha récord de maíz el mes pasado. Don Aurelio consiguió un contacto para vender la madera de eucalipto del cerco este a un precio que ninguno de los dos jornaleros había visto en años. El río del fondo, que a veces baja mucho en la sequía, sigue corriendo igual, con ese sonido constante que me despierta a las 5:15 de la mañana y que me dice que todo está en orden. Yo también estoy mejor, no porque el tiempo cure las heridas, sino porque a veces la única manera de empezar a sanar es cortando de raíz lo que te envenena. El primer mes después de que se fueron, esperé las llamadas. No porque las quisiera, sino porque una parte de mí todavía necesitaba confirmar que el silencio podía ser definitivo. No llegaron. El segundo mes llegó una carta. Del doctor Medina. No era de él propiamente. Era una copia certificada de la resolución judicial que declaraba sin lugar los argumentos de incapacidad presentados por el abogado Carranza. El caso se desestimó por falta de fundamento, por falta de todo. La guardé en la caja de metal del cuarto de herramientas, junto con los otros documentos, junto con el cuaderno de 14 páginas que ya no volví a abrir. El tercer mes, don Aurelio me contó que había visto a Ernesto en el pueblo, preguntando por trabajo en una ferretería. No consiguió nada. El pueblo es pequeño, la gente habla, y la gente que sabe lo que pasó aquí no contrata a quien planea quitarle lo suyo a una mujer sola. Camila no volvió a aparecer, ni en persona, ni por teléfono, ni por carta. Pero sí hubo una cosa que llegó el cuarto mes, algo que no esperaba, un sobre sin remitente, sin nombre. Solo mi dirección escrita a mano con una letra que reconocí en el segundo intento, la letra de Camila. No lo abrí. Lo puse sobre la mesa de la cocina durante 3 días. Lo miré cada mañana con el café. Lo miré cada noche antes de dormir. Al cuarto día, lo llevé al cuarto de herramientas. Lo puse dentro de la caja de metal, sin abrirlo. Porque hay cosas que ya no necesitan palabras. Hay cosas que se dicen con acciones. Y las acciones de Camila durante esos 10 días, durante esos 22 meses, durante esos años, habían dicho todo lo que necesitaba saber. Esta finca ya no es solo tierra, es prueba. Prueba de que una mujer puede quedarse sola a los 44 años, con una hija adolescente y una hipoteca, y salir adelante. Prueba de que 31 años leyendo contratos te enseñan a escribir los tuyos propios. Prueba de que el silencio de una madre no es debilidad, es estrategia. Prueba de que el respeto no se mendiga, se impone con lo que uno construye y con lo que uno decide no tolerar. Me senté en la mecedora de la baranda esta mañana, con el mismo sol dorado entrando por el este, con el mismo olor a tierra y a eucalipto, con el mismo río corriendo al fondo. Pensé en mi madre, Carmen, en cómo ella lavaba ropa ajena desde las 4 de la mañana para que sus 4 hijos tuviéramos algo que comer. En cómo nunca levantó la voz, pero tampoco agachó la cabeza. En cómo me enseñó, sin decirlo nunca con palabras, que la dignidad no se negocia. Pensé en Rodrigo, en cómo él regaba las plantas del patio un martes de agosto sin saber que ese sería su último día. En cómo me dejó una hija, una casa a medio pagar, y el ejemplo de un hombre que trabajaba callado pero firme. Pensé en Camila, en la niña que cargué en brazos a los 29 años, en la adolescente que acompañé a clases de música los sábados, en la mujer que se casó en una boda que yo pagué y que decidió que mi muerte era un trámite administrativo. Y entendí algo que no había entendido del todo hasta hoy. La sangre no garantiza respeto, el respeto se gana y se pierde. Yo le di todo, le di mis años mejores, le di mi silencio cuando reclamaba, le di mi dinero cuando lo necesitaba, le di mi casa cuando la necesitó, y ella me dio papeles con mi nombre en una solicitud de incapacidad. Pero también entendí algo más grande,
que esta finca no era para ella, esta finca era para mí, para que yo tuviera, después de todo lo que perdí, algo que fuera completamente mío. Y lo es. Ayer, el doctor Medina vino a la finca, no por trabajo, por café. Se sentó conmigo en esta misma baranda. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Le conté del maíz del Potrero Norte. Le conté de don Aurelio y su nuevo nieto. Le conté que la caja de metal del cuarto de herramientas sigue cerrada. Él sonrió. Patricia, me dijo, usted no solo protegió lo suyo, usted protegió algo más grande. Protegió su dignidad. Y tenía razón, porque la dignidad no es tener razón, no es ganar una discusión, no es tener más papeles que el otro. La dignidad es saber cuándo cerrar una puerta y no volver a abrirla. Camila puede escribir todas las cartas que quiera, puede llamar cuando quiera, puede aparecer cuando la vida con Ernesto se complique otra vez. La puerta está cerrada, no por rencor, no por amargura, por dignidad. Y si algún día mis nietos ven este video, quiero que sepan algo, que la sangre no es garantía de nada, que el respeto se construye todos los días, con lo que uno da y con lo que uno decide no tolerar. Que una mujer puede construir una finca sola a los 61 años y defenderla con las manos que un día cargaron a sus hijos, porque al final, cuando el sol se pone sobre este potrero y el río sigue corriendo al fondo, lo único que queda es lo que uno construyó. Y lo único que nadie te puede quitar es la dignidad con la que lo defendiste. Mami, ya estás vieja. Cuando te mueras, todo esto será nuestro de todas formas. Esas fueron las primeras palabras que me dijo cuando llegó. Y estas son las últimas que yo le diría, si alguna vez volviera. Camila, esto nunca fue tuyo, esto fue mío, y mientras yo respire, seguirá siendo mío. El campo está en silencio ahora. El sol se pone despacio. La mecedora cruje bajo mi peso, y yo estoy en paz.